Hola, saludo desde Santiago de Chile. Mi nombre es Paulina Reyes, médico veterinario y parte del equipo de Ceres BCA, una empresa dedicada a la generación de soluciones en temas de bioseguridad animal y calidad alimentaria. Con IPSA hemos estado trabajando en la generación de una estrategia para el control y la erradicación de dos enfermedades de importancia para el país, brucelosis y tuberculosis bovina. Hemos realizado hoy este video para contarles sobre la encuesta de riesgo para estas dos enfermedades que está siendo aplicada en alguna de las fincas que están realizando el saneamiento. El objetivo de esta encuesta de riesgos es levantar en un corto tiempo información relevante sobre aquellos factores de riesgo que determinan la aparición de estas dos enfermedades. Por último, es importante destacar que los médicos veterinarios que están hoy en día realizando este trabajo en campo son supervisados y dirigidos por IPSA y también están contribuyendo importantemente en la generación de esta estrategia, principalmente que está basada en el riesgo y además está basada en la evidencia que hoy está siendo posible gracias a la aplicación de este instrumento. Los dejo con el video. Que estén bien. Un abrazo. El siguiente video les ayudará para completar adecuadamente la encuesta de riesgo de brucelosis y tuberculosis bovina. Recuerden que la encuesta debe ser aplicada a quien tenga mayor conocimiento de la finca. También deben recalcar que la información que la gente entregue es completamente confidencial y que el análisis de los datos se realizará en forma agregada. Por lo tanto, en ningún momento se va a individualizar al productor. Vamos al punto número 1. Antecedentes generales del predio. Número de identificación CUE. Anoten el número del Código Único de Establecimiento Rural de la finca. Municipio. Es el nombre del municipio al cual pertenece la finca. Comarca. Anoten el nombre de la comarca a la cual pertenece la finca. Longitud y latitud. Son los valores del sistema de coordenadas geográficas para georreferenciar la ubicación de la finca. Ustedes pueden medirlo con un GPS o con un celular que tenga incorporada la aplicación, idealmente en el punto en donde se ingresa a la finca. Superficie ganadera manzanas. Indiquen el número de manzanas en donde los animales bovinos del predio son mantenidos. Punto número 2. Existencias, producción y reproducción. La fila animal contiene los diferentes tipos de animales que pudieran existir dentro de la finca. En la fila número, anoten debajo de cada uno de los tipos la cantidad de bovinos, equinos, mulas, burros, cerdos, ovinos, caprinos, aves, perros y gatos que existan en la finca. Cuando ustedes vayan a encuestar, es probable que alguno de estos animales haya sido movido del predio, ya sea porque se fue a trabajar o fue prestado, pero va a volver inminentemente. Por lo tanto, ustedes consideren también dentro del conteo a estos animales que han salido transitoriamente. Vacas en ordeña. Completen con el número de vacas que se encuentran en la etapa de ordeña en la finca. Número de ordeñas. Número de ordeñas que se realizan durante el día. Destino leche. Indiquen directamente dónde se va la leche producida en la finca, marcando con una X o cualquier otro signo dentro de los paréntesis. La leche se va a una planta lechera directamente, a una planta quesera, centro de acopio, mantero o acopiador. Pueden marcar más de una alternativa. Desarrollador. Indiquen sí o no el productor
realiza la engorda de terneros en una primera etapa. Repastador, indiquen si o no el productor realiza la engorda de estos animales a término. En los aspectos reproductivos, anoten dentro de los paréntesis si se realiza en la finca inseminación artificial, IA, monta dirigida, es decir, una monta a ciertos animales, o se deja libremente que los animales se crucen en una monta natural. Veamos el punto 3 de bioexclusión, que dice relación con todas aquellas medidas que evitan el ingreso de agentes a la finca. Compra bovinos. Marcar si o no se realiza la compra de bovinos a la finca. En el caso de que existiera compra, se completan las siguientes preguntas. En caso que no existiera, se dejan sin completar. Origen de la compra. Se refiere a desde dónde el finquero compra estos animales. Si es a través de un intermediario, otra finca, en subasta, en feria o de otra manera que no está especificado en las variables anteriores. ¿Compra solo desde finca certificada libre de tuberculosis bovina? ¿Sí o no? Lo mismo para brucelosis. Esto indica si es que el productor compra estos animales desde un origen que está certificado por el IFSA, que es libre de estas enfermedades. La variable comparte con animales de otro propietario se refiere a si animales, ya sea bovinos u otros, de otro propietario toman contacto con los bovinos del productor que están encuestando. ¿En qué puntos? Potrero de pastoreo, puntos de agua, es decir, lugares donde los animales toman, beben agua, camino de desplazamiento, cuando los animales se mueven, se trasladan. Estos puntos pueden estar o no dentro de la finca. La variable existe contacto directo con animales colindantes. Se refiere a animales, ya sea bovinos u otros, que pertenecen a los vecinos, es decir, aquellos productores que colindan con algún límite físico con la finca y que tienen contacto físico directo con los bovinos del finquero que ustedes están encuestando. La variable existe contacto con animales silvestres, anotar sí o no. En el caso que hay animales silvestres que haya observado el productor que tomen contacto con los bovinos de su predio. En el caso que les digan que sí, anoten por favor acá cuál animal menciona el productor, que es el más frecuente que hayan visto tomando contacto. Pueden anotar uno o dos animales más frecuentes. La variable ingresa toro de otro propietario para encaste, anotar sí o no, se refiere a que si a la finca ingresa un toro que es prestado o alquilado para encastar a animales de la finca. En el caso que les digan que sí, responden si este toro proviene de una finca certificada libre de tuberculosis bovina y si es que este toro proviene de una finca certificada libre de brucelosis, entendiendo nuevamente que este certificado es el que entrega oficialmente el IFSA. Nos vamos al punto número 4 de biocontención, que se refiere a aquellas medidas para evitar la diseminación del agente una vez que ya ingresa dentro de la finca o hacia el exterior de la finca. La variable vende bovinos, sí o no, se refiere a si es que el productor vende sus bovinos a otros destinos. Si es que sí,
la siguiente pregunta se completa, que es justamente cuál es el destino de la venta de estos bovinos. ¿Se van con un intermediario? ¿Se van a otra finca directamente? ¿A la subasta? ¿A la feria? ¿Al matadero? ¿Al rastro? ¿O a un feedlot? La variable mantiene madres próximas a parir separadas del resto se refiere a si es que aquellas vacas o vaquillas que van a parir se separan del resto de los animales. La variable elimina placenta inmediatamente se refiere dentro de los siguientes minutos de haber parido, sí o no, anotan dentro de los paréntesis. Dentro de la misma pregunta, ¿podría ser comida por animales? Refiriéndose a la placenta, sí o no, completan. Y en la variable donde la elimina, ustedes llenan, acá escriben, el lugar, cómo se dispone, dónde se dispone esta placenta. La variable elimina terneros abortados inmediatamente, si no se refiere en los minutos siguientes al nacimiento. Donde los elimina, completen acá con el lugar en donde son dispuestos estos terneros abortados. ¿Podría ser comido por animales? Indiquen sí o no si existe esta posibilidad. Es decir, si es que los terneros abortados podrían ser comidos por animales. La variable descarta el suero de la leche, si no se refiere a si es que bota el suero de la leche producida en la finca. Donde lo elimina, ustedes completan acá en el lugar en donde descartan o eliminan este suero en el caso de que lo hicieran. Seguido, podría ser bebido por animales, refiriéndose al suero de la leche. Anotan si es sí o no. ¿Ha tenido positivos a tuberculosis? Sí o no, refiriéndose a si ha tenido algún tipo de animal, ya sea bovino u otro, positivo a tuberculosis a través de una prueba de tuberculina u otra, ya sea oficial o no. Si es que la pregunta tiene como respuesta sí, anotan la respuesta siguiente, que es separa positivos, refiriéndose a si es que estos animales que salieron positivos, el productor los separa físicamente del resto de los otros animales. También en el caso de que hubieran positivos en algún momento, preguntan número de días que demora en eliminar los positivos. Es decir, el número de días desde que tuvieron el resultado de positivo hasta que ese animal se va de la finca cuyo destino final, ya sea el matadero u otro, es el sacrificio. Nos vamos al punto número 5 de salud pública. La pregunta, ¿la familia o el personal beben o comen leche cruda, cuajada fresca, queso fresco? Se refiere a productos que son realizados con leche u otro de origen de los animales de la misma finca. La pregunta, ¿ha habido casos de tuberculosis en la familia o el personal? Se refiere a si es que ha habido algún diagnóstico médico en el personal que trabaja en la finca o dentro del grupo familiar. Si no tiene antecedentes, pongan no sabe. La pregunta, ¿ha habido casos de brucelosis en la familia o el personal? Se responde de la misma manera, es decir, con algún diagnóstico médico que haya tenido alguno de ellos. Punto 6. Estatus sanitario. Estos puntos están referidos a signologías observadas en los animales del predio.
La pregunta, ¿ha tenido en el último año en sus animales abortos, nacidos débiles, repetición de celos, retención de placenta, inflamación de testículos en toros, inflamación de testículos en cerdos? Están principalmente pensados para brucelosis. ¿Ha tenido en el último año bovinos con tos persistente, adelgazamiento progresivo, no responden a tratamientos convencionales de antibióticos? Están pensados principalmente en tuberculosis. Finalmente, hay una tabla de resultados de brucelosis y tuberculosis. Esta tabla debe ser completada al final del proceso, es decir, puede que ustedes vayan más de una vez a muestrear o a tuberculizar y leer los animales, sin embargo esta tabla la completan al final. En relación a tuberculosis, el número de animales muestreados se refiere al número de animales que son tuberculinizados. Y el número de animales positivos finalmente van a ser el número de animales que son positivos a tuberculosis, por lo tanto, aquellos que fueron positivos a la PAC, un médico veterinario oficial va a realizar la prueba cervical comparada y los resultados finales de esa prueba tienen que ir anotados acá, es decir, los que finalmente fueron positivos a tuberculosis bovina. En el caso de brucelosis, anotan el número de animales que son muestreados, es decir, que se le extrae sangre para llevarlas al laboratorio, y finalmente anotan aquí el número de animales positivos que el laboratorio les va a reportar. Así completamos la encuesta. Cualquier observación, por favor, pueden remitirla al correo que aparece en pantalla, paulina.reyes@ceresbca.cl. Muchas gracias por su atención.